la semana pasada. Hoy hay muchos más estudiantes. Sean bienvenidos al curso. Les quiero indicar a los que están recién ingresando de que, bueno, vamos a estar trabajando. Permítame, voy a hacer esto. Vamos a estar trabajando la clase sincrónica mediante esta plataforma, la plataforma Meet. Al final de clase les voy a cambiar el enlace de Meet, porque resulta que, bueno, pues cuando a mí me solicitaron el enlace para los cursos, pues yo envié un solo enlace para los 3 cursos que estoy dando y los laboratorios. Entonces, la situación con ustedes está en que, bueno, pues cuando yo estoy dando mi primer clase, muchos compañeros ya se quieren conectar 5 o 10 minutos antes de que termine mi primera clase. Entonces ahí empiezan las llamadas de solicitud de ingreso. Entonces, para evitar eso, pues mejor voy a cambiar de link y a ustedes les voy a crear un acceso en otra sesión. Entonces, ya como estamos aquí la mayoría, eso se los voy a brindar ya cuando vayamos terminando la clase para que el día de mañana entonces ingresemos en ese nuevo link. De hecho, ese enlace lo voy a poner también en Claro, que es la otra parte en donde vamos a estar desarrollando el curso. Entonces, ya me di cuenta de que a muchos de alguna manera eh, ya se enteraron, y qué bueno, de cuál es el código de Claro. Entonces, pues, este es el Classroom de la clase, miren. Para los que están en sesión y aún no están agregados, pues agréguense. Este es el código. Se pueden agregar ahí. Y bueno, pues entonces ya el ambiente Classroom, yo creo que a todos los manejamos. Únicamente les voy a indicar de que en la pestaña de novedades es donde vamos a estar informando y es en donde a la vez se van actualizando las diferentes actividades que yo voy a estar dejando. Pero aparte de esas actividades que voy dejando y que les van apareciendo registradas aquí, así como dice, miren, Carlos Godínez publicó un nuevo material, programa el curso, o que yo vaya a dejar una tarea, entonces aquí automáticamente les aparece esa información. Pero también, por ejemplo, si a mí me mandan alguna circular de parte de la facultad, ¿verdad? De la junta directiva o de la coordinación del área o de la subárea, es aquí en donde se les voy a estar compartiendo. Bien, esa es por un lado. Y por otro lado, también en este espacio de novedades está la asistencia. Es un de Google, entonces ingresan y por favor registran su asistencia. Así es como vamos a estar trabajando con esta pestaña de novedades. Luego está la de trabajo en clase. Entonces, aquí es donde vamos a estar desarrollando el curso. Aquí está el enlace, miren, que al final del curso, pues como les comenté, voy a crear uno nuevo para tener uno distinto al curso de introducción a la matemática, un enlace que sea solo para matemática 2. También aquí pues ya subí el programa, ¿verdad? Desde el primer día lo vimos. Para las personas que tienen hoy su nuevo ingreso al curso, por favor, para los que tienen hoy su primer ingreso al curso, pues por favor pueden entrar al programa.
de lo más interesante del programa está, bueno, pues el contenido, ¿verdad? Aquí están los contenidos que vamos a estar viendo. Este curso de Matemática 2 básicamente es un curso de cálculo. Es del, dentro de los temas que se ven en la matemática, pues está la parte aritmética, la parte algebraica, que eso lo vimos en Introducción a la Matemática y Matemática 1, un poco de geometría, y está el tema de cálculo, que a su vez se divide en dos partes: cálculo diferencial y cálculo integral. En este curso únicamente vamos a ver cálculo diferencial. Pero esto del curso de cálculo diferencial empieza en la unidad número 2, porque en la unidad número 1 pues se pretende venir y cubrir algunos temas que son importantes, que ustedes lo sepan, pero que no se han podido desarrollar en los otros cursos. O sea, como quien dice, esta es una unidad de refuerzo, una unidad de complemento para los conocimientos que ustedes deben de llevar a la hora de salir de los cursos de matemática. Y por lo mismo, como es un complemento, pues es bastante amplia esta unidad. Entonces, eh, solo con este último punto aquí, miren, de ecuaciones de gráficas y de gráficas de secciones cónicas, solo esta parte de aquí antes correspondía a, a una unidad específica del curso de matemática 1. Entonces sí vamos a ir trabajando así bien rápido y les decía, vamos a tratar de venir y trabajar de una forma bien puntual, porque bueno, pues el mismo hecho de que con lo que los temas estos sean así, eh, que sean así bastante extensos, pues tienen una teoría detrás que hay que explicarla. Entonces voy a tratar la manera de venir y centrarme bien en lo que pide la unidad, para luego entonces ya enfocarme bien a esto otro que es lo que interesa bastante. A partir de la unidad número 2, perdón, no había visto que aquí estaba, se me hacía raro ver. Ah, pero sí es continuidad. Miren, la unidad número 2 es larguísima. Empieza aquí. En la unidad número 2 prácticamente se aprende a derivar. Y la unidad número 3 es una unidad completa de aplicaciones de derivada. Pero nos vamos a centrar en desarrollar esto. Entonces, para los que están recién ingresando, por favor, vean su programa, vean los temas que vamos a estar tratando en este curso. Y bueno, pues yo creo que con la zona que sí, ya todos estamos familiarizados cómo evaluamos. Bien. Bueno, después está dentro de la plataforma, la parte esta de las personas. Están 72 alumnos registrados en esta clase, ¿verdad? Ahí estamos. Espero que todos los que están registrados pues aparezcan aquí. Miren, todavía nos hacen falta 3. Si ustedes saben de esos 3 compañeros que han falta, pues hoy vamos a hacer cambio de link. Eso es importante porque si no, luego se van a estar queriendo meter en el link anterior y no, ahí no los voy a estar recibiendo porque nosotros vamos a andar en otra reunión, ¿verdad? Entonces sí, por favor les comento. Bien, entonces de la unidad número 1, bueno, y por último las calificaciones, ¿verdad? Que ahí va a llevar un registro de todo lo que nosotros vayamos desarrollando y que se le dé alguna ponderación, por ejemplo, los exámenes, y de repente, si bien es cierto, en la clase yo no tengo espacio como para calificar tareas, es normal que yo asigne unos puntitos extras en alguna tarea de solución para el primer examen parcial o para el segundo. Entonces aquí es en donde vamos a llevar ese tipo de registros. Bien. Entonces ya entrando en tema,
pues ya para los compañeros que se incorporan hoy, nosotros estamos trabajando estos temas. Ya vimos lo que se refiere a la extensión de una curva, a la distancia entre dos puntos, el punto medio y ahorita vamos con los puntos intermedios. Bien, decíamos de que esta parte de la, esta parte de la, permítanme, dice algunos usuarios necesitan acceso. Bueno, pues les voy a enviar el acceso para que se puedan incorporar a esta pizarra y puedan verla bien. Bien. Entonces les decía de que cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de, de geometría, este tema de geometría, pues cuando trabajamos el tema de geometría, normalmente lo hacemos desde dos puntos de vista. Cuando trabajamos geometría, está la geometría plana o la geometría euclidiana que se le llama, en donde nosotros normalmente vemos los modelos que describen la determinación del área de las figuras, es decir, por ejemplo, vemos ángulos, los círculos, vemos distintas figuras geométricas, ¿verdad? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es el modelo que describe el cálculo de su área? De repente dentro de esto vemos ya figuras en tres dimensiones, entonces ya no se, vemos los modelos que describen su área, sino que los modelos que describen su volumen, por ejemplo, de un cono, de un cilindro circular recto, de una esfera, etcétera, etcétera. Esos son los temas que contempla la geometría plana. La otra parte de la geometría es la que está relacionada con la geometría analítica. Entonces, aquí más allá de venir y ver esos modelos, nosotros vemos características que tienen estas figuras. Por ejemplo, las ecuaciones que las describen. Entonces ya es algo que va más allá de solo ver la figura, ver características técnicas que éstas tienen. Claro, su base siempre va a estar su base siempre la va a tener en los conceptos básicos que se tienen de geometría. Entonces, por ese motivo fue que nosotros empezamos este curso definiendo lo que es ese fue ahí sí ese fue nuestro punto de partida. Y decíamos de que un punto pues es algo que representa o ocupa un lugar en el espacio. Así se define. Es algo que ocupa un lugar en el espacio, que normalmente nosotros lo representamos como con un circulito, que lo representamos por la intersección de dos rectas pequeñitas mediante una cruz o mediante una X. La intersección de esas dos rectas representa un punto. Y normalmente lo representamos dentro de un plano cartesiano o un plano de referencia. Entonces, el punto de la geometría. La recta se define como la consecución indefinida de un punto.
sea, se supone que esto más o menos viene siendo em, la recta, les decía yo, bueno, pues este es un punto y el punto se proyecta tanto que al fin se convierte en una recta, en una línea recta. Y ahí vimos de que una línea recta pues se divide en dos partes y esas dos partes que se divide en una línea recta se les llama semirrectas. Y también hablamos de un segmento de recta, la que es el espacio que se da entre dos puntos. Luego vimos de que la recta nosotros la podemos interpretar también como un plano de referencia en una sola dimensión, ¿verdad? Entonces ya la recta la veíamos ya como un plano de referencia, algo así, ¿no? Aquí va a estar el cero. Todo lo que se mueve hacia la derecha es positivo hasta el infinito y todo lo que se mueve hacia la izquierda es negativo hasta el infinito. Pero aquí ya la recta ya la puedo venir yo y tomar como un plano de referencia. Ya como un plano de referencia de mayor utilidad o con el cual nosotros nos relacionamos más, pues está el plano cartesiano, dijimos, ¿no? Que se forma mediante la intersección de dos rectas y esa intersección de dos rectas divide el plano en cuatro cuadrantes, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, eso ustedes ya lo saben. Este es el plano con el que más nos familiarizamos, pero también les mencionaba yo que habían planos en tres dimensiones. Sí. Bueno, esto es en dos dimensiones X y Y. Y en tres dimensiones X, Y, Z. Esto les va a servir para cuando ustedes lleven física y vean vectores en tres dimensiones. Tiene también sus componentes negativos, como cualquier plano, ¿no? Componente negativo en X, componente negativo Y. Y entonces aquí en tres dimensiones el plano ya no se divide en cuadrantes, sino que se divide en octantes. Esa es una gran diferencia que existe entre trabajar con dos dimensiones que se dividen en cuatro cuadrantes, ¿no? En cambio, en tres dimensiones se divide en octantes. Bien, entonces, pues empezamos a trabajar con planos. Luego de eso hablamos de que, bueno, pues en un plano nosotros podemos hacer una representación de un punto, ¿no? Voy a borrar aquí para aprovechar este espacio y no cambiarme a otro. Entonces decíamos que nosotros en un plano pues podemos venir y representar un punto. Eso ya lo habíamos hablado. Vamos a ver quién viene. Oh, oh. A ver cuál es este. Lo voy a... Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos venir y hacer una representación en un plano, ¿no? Decíamos, por ejemplo, este punto, un punto 1, un punto A. Y bueno, por algún otro motivo voy a tener un punto B, decíamos. Y entonces ponía yo el ejemplo que era un objeto que estaba en el punto A y que posteriormente pues apareció en el punto B después de un determinado tiempo. Entonces, en el transcurso que pasa de un punto A a un punto B, yo puedo decir, bueno, ¿qué tiempo se tardó? Puedo ver otras características, como por ejemplo, eh, cuál es la distancia que hay entre esos dos puntos, la distancia que hay del punto A al punto B. Y ahí empezó nuestro punto de partida para esta cuestión de la geometría analítica. Ahí empezamos a trabajar con este tema de
distancia entre dos puntos. Ahí empezamos. Ya dejamos las definiciones. Distancia entre dos puntos. Y bueno, pues esa distancia entre dos puntos tiene un modelo que explica esa distancia. Solo déjenme ver, no hay nadie que se quiera incorporar. Quito esto. Entonces, decíamos que tenía un modelito a la distancia entre dos puntos. Ese modelo se basa en el siguiente análisis. Tengo el punto A y tengo el punto B. Este punto A yo le puedo llamar punto 1 y este punto B pues yo le puedo llamar punto 2. Cada punto tiene sus coordenadas en X, X1 y Y1. Y bueno, pues el punto 2 tiene su coordenada en X, le voy a llamar X2 y Y2. Entonces, para hallar la distancia entre estos dos puntos, pues yo me voy a auxiliar del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Si yo vengo y digo, bueno, pues esta es la coordenada de X del punto 2 y esta es la coordenada en X del punto 1. Y también, pues, tengo la coordenada en Y del punto 1 y la coordenada en Y del punto 2. Y la distancia entre esos dos puntos es esta. Entonces, si nosotros nos damos cuenta entre la separación que hay entre estos dos puntos, pues podemos también observar de que tenemos un valor en X de diferencia entre el punto 2 y el punto 1. Y también tenemos un valor en Y entre el punto 2 y el punto 1. Entonces, este valor en Y, que es un Y2 menos Y1, a eso se le llama cambio en Y. Así. Y también esta distancia que hay entre X2 menos X1, pues es lo que yo Cuando te normalmente puse paz en le contexto, llamo me hubieras cambio en puesto te X. la tragas sin pretexto, Entonces, ese papás. cambio en X representa prácticamente el cateto opuesto de un triángulo rectángulo, ¿no? Que es este que ahora conformo aquí. Este cambio en Y, perdón, este cambio en X representa el cateto adyacente. Este cambio en Y representa el cateto opuesto. Y la distancia entre los dos puntos representa la hipotenusa. Entonces, la distancia entre el punto 1 a un punto 2, pues como representa la hipotenusa y apoyándome en el teorema de Pitágoras, ¿se recuerdan? El teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Eso es lo que hizo el teorema de Pitágoras. Si nosotros utilizamos este teorema de Pitágoras, pero lo referenciamos en la distancia que hay del punto 1 al punto 2, entonces la distancia que hay del punto 1 al punto 2, de P1 a P2, es igual. Bueno, pues despejo este cuadrado, miren, y lo convierto en raíz, ¿verdad? Es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, o sea, el cateto opuesto. Pero el cateto opuesto es un cambio en Y elevado al cuadrado. O sea, Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Más dice el cateto adyacente al cuadrado. El cateto adyacente es un cambio en X. X2 menos X1.
Este es el modelo que a mí me sirve para explicar la distancia que hay entre dos puntos. Y en su momento, pues yo les decía de que es indistinto que a la hora de hacer mi análisis yo le llame a este punto uno y a este punto 2 o a este punto 2 y a este punto uno. Eso va a depender de cómo yo voy a venir y estructurar la información que tengo. Entonces, esta fue la primera definición con la cual trabajamos. Luego, trabajamos la distancia, o sea, el punto medio. Ese fue nuestro segundo tema, el punto medio. Y bueno, pues como punto medio definimos ahí sí que un punto que se va a encontrar exactamente a la mitad de dos puntos. O sea, por ejemplo, yo digo, bueno, el punto que se va a encontrar a la mitad entre este punto uno y este punto 2, pues aproximadamente va a ser un punto que va a estar como por aquí. Sí, más o menos por aquí, al ojo. Pero ese más o menos a mí solo me sirve como una referencia, porque yo puedo determinar exactamente cuáles son las coordenadas de ese punto mediante la formulita. Entonces dijimos que el punto medio, que ya se le pone aquí como una barrita así de mitad, ¿verdad? La coordenada del punto medio en el eje X va a ser igual al valor de X del punto 1 más el valor de X del punto 2. Todo dividido dentro de 2 porque es como un promedio, ¿va ustedes? Y ese punto medio también tiene coordenada en Y. La coordenada en Y del punto medio, entonces va a ser la coordenada en Y del punto 2 más la coordenada en Y del punto 1 dividido dentro de 2. Y pues hicimos unos ejercicios, ¿verdad? Ustedes cuando se recuerdan que determinamos la distancia entre puntos, nosotros venimos y asumimos, queríamos inicialmente, creo que era algo así, encontrar la distancia entre dos puntos que nos estaban dando. Después marcamos ya otros puntos nosotros y dijimos, vamos a asumir que este es un terreno. Y entonces le dijimos a esto, este es el punto A, este es el punto B con sus respectivas coordenadas, el punto C y el punto D. Entonces dijimos, bueno, queremos conocer cuál es el perímetro de ese terreno. Entonces ustedes calcularon las distancias que habían entre esos puntos. La distancia de A a B, la distancia de B a C, la distancia de C a D y la distancia de D a A. La sumatoria de todas esas distancias pues nos dio el perímetro del terreno. Bien. Luego de eso, pues yo les dije, bueno, muchas veces vamos a necesitar conocer los puntos medios. Entonces, cuando necesitamos conocer los puntos medios por distintos motivos, por ejemplo, yo les decía, uno de los motivos es cuando se quiere vender o cuando se quiere heredar un terreno. Y les decía yo, bueno, pues por ejemplo, aquí de repente pasa un camino. Entonces viene la persona que, cuando yo voy a venir y dividir este terreno en dos partes iguales, pero quiero que a cada quien le toque la mitad al. Entonces, la mitad para acá y la mitad para acá. Entonces yo necesito conocer cuánto es las coordenadas de este punto medio. Y para eso fue que utilizamos este modelo. Entonces venimos y dijimos, ah, bueno, este punto de B a C, B tiene sus coordenadas, C tiene sus coordenadas. Ustedes le pueden llamar a B punto 1 y a C punto 2. Y entonces en el modelo, pues la coordenada
en X del punto 2 más la coordenada en X del punto 1 dividido dentro de 2 me da el valor de la coordenada del punto medio. Y la coordenada en Y del punto medio, pues es la coordenada en Y del punto 2 más la coordenada en Y del punto 1 dividido entre 2. Eso también lo hicimos nosotros el último día de clase. Solo estoy dando un repasito. El siguiente tema se llama punto fraccionante. Ese punto fraccionante es cuando, por ejemplo, cuando yo necesito punto fraccionante. Por ejemplo, cuando tengo eh, dos puntos, el punto A y el punto B, con sus respectivas coordenadas X y Y, pero resulta que yo quiero saber las coordenadas de un punto que se va a encontrar a un tercio del total de AB, pero que ese un tercio se encuentre a partir del punto A, por ejemplo. Entonces yo quiero conocer las coordenadas de este punto, pero este punto es un tercio del total, perdón, un tercio del total de la distancia que hay de A a B. O por ejemplo, si yo tengo un punto A y un punto B, pues, y yo quiero dividir esto en un quinto, por ejemplo, que la distancia que hay de A a B sea un quinto. O de repente yo quiero que sea 4/5, pero a partir de A. Entonces la distancia que hay de aquí para acá va a ser 4/5 de la distancia total que hay de A a B. Entonces a eso se le llama punto fraccionante. Y esto es una razón. Esa razón normalmente se indica de la siguiente manera. La distancia que hay del punto A al punto fraccionante, entonces ese se va a llamar siempre F, respecto a la distancia que hay de A al punto B, es igual a, por ejemplo, un tercio. Así. Esa es la notación que nosotros vamos a utilizar. ¿Bien? La distancia que hay de A al punto fraccionante respecto a la distancia que hay de A hasta el punto B es un tercio. Entonces, esta es una razón de fracción. Y bueno, pues para conocer ese punto fraccionante, pues hay un modelito que explica el cálculo. El modelo es la coordenada en X del punto fraccionante va a ser igual. Permítanme ustedes. Bueno, solo porque estamos completando lo voy a dejar entrar. Entonces, permítanme, solo quiero ver. Aquí está. Va a ser igual a la coordenada en X del punto 1 más la razón de fracción, la razón de cómo vamos a fraccionar esto. Esa razón normalmente aparece como una R o como una K en los libros. Eso quiere decir más la razón por el valor de la coordenada del punto 2 menos la coordenada del punto 1. Y la coordenada en Y del punto fraccionante va a ser igual a Y1, o sea, la coordenada en Y del punto 1, más la razón de fracción por Y2
menos y1. Muy bien. Así es como calculamos las coordenadas de un punto fraccionante. Entonces, permítanme, quiero ver aquí el ejercicio que hicimos la otra vez. Quiero ver si lo tengo por acá. Agarremos dos puntos cualquiera. Pensé que tenía por ejemplo, pero no. Entonces agarremos dos puntos cualquiera que tengamos nosotros aquí. Eh, por ejemplo, el punto A con coordenadas, por ejemplo, el punto A con coordenadas 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, con coordenadas menos 4,2. Ese es mi punto A. Aquí, menos 4,2. Y por ejemplo, que tengamos un punto 3,1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, tengo un punto B con coordenadas 3,5. 5, ahí está. Ahí está mi punto B. Entonces, la distancia entre dos puntos, la separación entre esos dos puntos se ve ahí, ¿no? Si a mí me piden que calcule las coordenadas de un punto fraccionante, por ejemplo, las coordenadas de un punto fraccionante, de tal manera que la distancia que hay del punto A al punto fraccionante, si me lo denotan así, miren, la distancia que hay del punto A al punto fraccionante respecto a la distancia que hay de A al punto B es igual a un cuarto. Entonces lo que me están pidiendo es de que busque las coordenadas de un punto. Primero me están diciendo de que la distancia total se está dividiendo en 4. Entonces me están pidiendo las coordenadas de un punto que se encuentra a un cuarto de la distancia total de A a B, pero que está más cercano a el punto A. O sea, la distancia que hay de A a B es de un cuarto. Y la distancia que hay de, perdón, la distancia que hay de A a F es un cuarto. Y la distancia que hay de F a B es 3/4 del total de la distancia que hay. Entonces, a mí me piden las coordenadas de un punto F, de tal manera que la distancia que hay de A a F respecto a la distancia total sea igual a un cuarto del total. Bueno, entonces venimos y con el modelito este que vimos aquí anteriormente, decimos, bueno, las coordenadas en X del punto F va a ser igual a la coordenada en X del punto 1. ¿Cuál es mi punto 1? Eso yo lo tengo que definir. Entonces yo puedo decir, bueno, a este le voy a llamar punto 1 y a este le voy a llamar punto 2. Eso ustedes lo definen, o puede ser viceversa, pero ustedes tienen que tener bien claro qué es punto 1 y qué es punto 2. Entonces, bueno, pues dice
que la coordenada en X del punto 1 es menos 4, más la razón de fracción, que es un cuarto, por X2, X del punto 2, que es 3, menos X del punto 1, menos 4. Así cierro. Igual. La coordenada en Y del punto fraccionante va a ser igual a la coordenada en Y del punto 1, que es 2, más la razón, que es un cuarto, por la coordenada en Y del punto 2, que es 5, menos la coordenada en Y del punto 1, que es 2. Muy bien. Entonces, háganme el favor de determinar cuáles son las coordenadas de ese punto. Debemos de tomar en cuenta que a la hora en que yo vengo y hago una representación, los valores que debe de tener, que debo tener como resultado deben de ser aproximadamente igual a lo que yo hice en la representación. Y eso es una guía para poder determinar si lo que estoy haciendo está bien o no. Entonces aquí tendría 3 menos por menos da más. Sería 7 por un cuarto más menos 4. Resuélvanlo, por favor. Tengo 7. Yo lo voy a hacer aquí con 7 dividido dentro de 4. Menos 4. Eso me da 2.25. El valor de X me da 2.25. Muy bien. ¿Y cuál es el valor de Y? Sería 5 menos 2, 3 por un cuarto. Me da 0.75 más 2, 2.75. Entonces ya puedo venir y ubicarme dentro de mi plano cartesiano. Mi plano cartesiano, pues, ni modo como ya voy a estar trabajando con reglita o con, con una hoja milimetrada, o de repente ya utilizo ya un programa, por ejemplo, el GeoGebra. A la hora de venir y yo dejarle caer el punto, tiene que caer exacto, tiene que caer cabal. Entonces yo ahorita pues lo estoy haciendo acá, ¿no? Lo estoy haciendo acá y es un valor aproximado. En X tengo menos 2.25 unidades. Si se dan cuenta aquí llevo 1, 2, menos 3. Entonces aproximadamente ese punto debería ir acá, ¿ven? En X y en Y 2.75. 1, 2, 2.75 acá. O sea, ese punto, si yo lo hago así bien a escala, pues debería estar un poquito más corrido, ¿verdad? Sin embargo, pues la representación que yo hago al inicio me es muy útil porque entonces me va marcando una pauta de más o menos qué valores son los que yo debería de tener ahí. Bien, entonces ahí están esos valores. Por ejemplo, entonces yo ya podría venir y completar aquí dentro, a la hora de querer preguntar esto, la distancia que hay del punto A al punto B sería una. La otra pregunta sería las coordenadas del punto medio, que sería algo que se estaría más o menos por aquí. La otra pregunta que puedo hacer ya es encontrar las coordenadas de un punto fraccionante, de tal manera que la distancia que hay de A al punto fraccionante F respecto a la distancia que hay de A al punto B sea un cuarto. Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, determinar las coordenadas de un punto fraccionante J, por ejemplo, aquí, determinar las coordenadas de un punto fraccionante J, por ejemplo.
De tal manera que la distancia que hay de A al punto J respecto a la distancia total que hay del punto A al punto B es igual a 3/4. O sea, lo que me van a pedir las coordenadas de este punto, de este punto J, pero la distancia que hay de A J respecto a la distancia total es de 3/4. Esto es igual a que yo dijera, determine la distancia que hay de B a un punto J, de tal manera que la distancia que hay de B al punto A sea igual a un cuarto. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque el punto siempre va a ser J. Solo que en la primera me están diciendo que la distancia que hay de A J respecto a la distancia total es 3/4. Pero es este punto. En la segunda me están diciendo que la distancia que hay de B a J respecto a la distancia total es 1/4. Es exactamente lo mismo. Solo que aquí, en esta, mira, el punto 1 es A y el punto 2 es B. En esta otra, ¿no?, el punto más cercano es B y el punto más lejano es A. Entonces lo interpreto como que 1 es B y 2 es A. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda? Si no hay duda, entonces háganme el favor de hacer estos dos cálculos. Las coordenadas del punto J, por las dos formas, tienen que ser las mismas coordenadas porque es el mismo punto, ¿verdad? Ahí no tendría que haber ninguna variante. Bien, resuélvanlo por favor. Ingen, las del punto J darían menos 9.25 y 4.25, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Van a variar respecto a qué. ¿Cuánto le dio? ¿Qué coordenada les dio? A mí me dio menos 9.25 y 4.25. Mire, en la lógica, si esto va a estar a 3/4 del total de distancia, el valor de X debería ser positivo. Y el valor de Y también. Porque entonces ustedes tendrían en X, ¿verdad? En X tendrían menos 4 más, solo que aquí van a, en lugar de 1/4, colocarían 3/4. Por 3 menos 4. ¿Eso cuánto sería? 3 menos 4 me va a dar... 1.25, ¿Cuánto? 1.25 me dio a mí. 1.25. Eso ya es más lógico. ¿Sí? J debe ser entonces 1.25. Por eso les decía que el venir y hacer esto es bueno, miren, porque a nosotros entonces ya más o menos nos ubica en dónde va a quedar nuestro punto. 1.25 y el valor de Y, pues cambiaría, esto sería 3, ¿verdad? ¿Cuánto da? Esa sí da 4.25. 4.25, pero es un valor lógico porque miren, ya va más cercano al 5. ¿Ven? Aquí está y aquí arribita ya está 5. Entonces, 4.25. Muy bien. Y esos mismos valores les deberían de dar si nosotros hacemos la interpretación que la distancia que hay de B a J respecto a la distancia total que hay de B a A es igual a 1/4. Solo que aquí se tomaría como punto 1 B y como punto 2 A. Lo resuelven, por favor, lo comprueban y mañana vemos, continuamos con este tema.
Que pasen feliz día y nos saludamos mañana. Ah, bien. Entonces, antes que se vayan, por favor, les voy a indicar. Voy a cambiar el, voy a cambiar el link de acceso a la clase. Entonces ya no vamos a entrar por este link que entraron hoy, sino que mañana se meten a su Classroom y vamos a utilizar otro. Si quieren, se los coloco ahorita, pero para que lo guarden, pero igual entonces nuestro nuevo link va a ser este. Este va a ser el nuevo link, ahí se meten mañana, por favor. Entonces yo los dejo porque ya empiezo mi otra clase. Que pasen feliz día. Feliz día, Inge. Feliz día. Feliz día. Feliz día. El Claro. Feliz día.